Bueno, como vamos a entrar en el mundo de la oración compleja, hay que tener algo muy claro antes, y es de lo que se trata este vídeo, para poder entender las oraciones subordinadas como se llaman tradicionalmente. De lo que se trata es de ver la relación que hay entre las funciones oracionales o argumentos verbales y las categorías gramaticales que estuvimos estudiando en las unidades anteriores. No sé si recordáis que decía, voy a insistir mucho, que no existe ningún mecanismo en español para que un nombre, es decir, un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, pueda funcionar como núcleo oracional, o sea, pueda tener relación predicativa, porque no tiene morfemas de persona y número, entonces no puede ser. Sin embargo, como veréis, ya lo explicaré, sí que existen mecanismos para el proceso contrario. Vamos a empezar viendo qué asociación hay con las categorías nominales y esas funciones oracionales o argumentos verbales. Bien, los sustantivos por sí solos funcionan siempre como sujeto léxico, como complemento directo, como complemento indirecto y como complemento régimen. El atributo es una función neutra, la puede desempeñar cualquier nombre, con lo cual no es una función propia de una de las categorías nominales. Los adjetivos funcionan por sí solos siempre como complemento de un sustantivo. Los adverbios por sí solos pueden ser complementos circunstanciales o pueden ser complemento de un adjetivo o de otro adverbio en un grupo nominal. Os estoy poniendo las iniciales que yo voy a utilizar siempre y me gustaría que utilizáramos todas y todos las mismas iniciales o acrónimos para poder entendernos. SL como sujeto léxico, CD como complemento directo, etc. Ahora vamos a ver una tabla que tenéis en vuestros apuntes, en esos que tenéis compartidos, que debería ser como el Padre Nuestro, vamos, es sagrada. Es muy importante tener esa tabla presente. Es como si fuera la tabla periódica para química, pues para la sintaxis esa tabla la necesitamos para entender la subordinación o la transposición que yo quiero explicaros con este vídeo. Vamos a echarle un vistazo. Ahí tenéis, es lo mismo que os acabo de explicar antes. El verbo por sí solo puede funcionar como núcleo de una oración. Contiene la relación predicativa y es todo lo que tenga que ver con la comunicación. El tema y el rema del enunciado está dentro del verbo, luego se complementa. Repito otra vez, un sustantivo, como podéis ver, puede funcionar como sujeto léxico, como complemento directo, como complemento indirecto, como complemento régimen. Un adjetivo solo puede funcionar como complemento de sustantivo y un adverbio puede funcionar como complemento circunstancial o como complemento de un adjetivo o de un adverbio. Es muy importante para entender qué tipo de transposición se está haciendo. Ahora vamos a explicar qué es eso de la transposición. Ocurre muchas veces que nos vamos a encontrar que hay una palabra de una categoría gramatical determinada, la que sea, que aparece desempeñando una función que no es propia de su categoría gramatical. Por ejemplo, un sustantivo funcionando como complemento de un sustantivo, de otro sustantivo. Eso se debe a un mecanismo que hay en la lengua que se llama transposición o transcategorización. Y existen diferentes formas de hacerlo. Vamos a ver, de momento estamos solo entre nombres, cómo un sustantivo puede funcionar como un adjetivo, cómo un adjetivo puede funcionar como un sustantivo. Luego ya iremos a lo más complejo, que es cuando entra en juego un verbo. Pero de momento vamos a ver la transposición de los nombres, empezando por la sustantivación. Cuando una palabra que no es un sustantivo aparece desempeñando una función propia de sustantivo. Por ejemplo, un adjetivo funcionando como sujeto léxico, un adverbio funcionando como complemento directo. Vamos a ver ejemplos y vamos a ver cómo se sustantivan esos nombres. Lo hacen a través del artículo. Un adjetivo o un adverbio, para poder funcionar como sustantivo, está sustantivado
por el artículo. Aquí vemos una oración, me gusta el rojo, bastante fácil de entender. Tenemos un núcleo oracional, que es me gusta, con un sujeto gramatical de tercera persona y singular, y que aparece además acompañado por un referente pronominal de complemento indirecto. De ese núcleo oracional depende un sujeto léxico, el rojo, porque si fueran los rojos sería me gustan, por lo tanto es sujeto léxico, que es un adjetivo que está sustantivado por ese transpositor de tipo 1, que es el artículo el. Vamos a ver más ejemplos. Preferimos el hoy. Lo mismo, tenemos un núcleo oracional con un sujeto gramatical de primera persona y plural, que es preferimos. De ese núcleo oracional depende un complemento directo, lo preferimos. ¿Preferimos el hoy al mañana? Sí, lo preferimos. Y es un adverbio, hoy es un adverbio que está sustantivado, transcategorizado o transpuesto a categoría sustantiva por el artículo el o transpositor de tipo 1 el. Veamos la adjetivación. ¿Cómo puede un sustantivo o un adverbio desempeñar una función propia de un adjetivo, que solo puede ser complemento de un sustantivo? Lo hace, la preposición es la encargada, la preposición de es la encargada en el caso de los sustantivos de sustantivar. Aquí tenemos un ejemplo que es El espíritu de la colmena. Es una gran película, por cierto, que os recomiendo. De este grupo hay una palabra que no puede desaparecer, que es el núcleo, el espíritu, y de ese núcleo depende un complemento que es de la colmena, que normalmente sería un adjetivo, por ejemplo, el espíritu colmenero. Por cierto, cuando hay una transposición siempre se puede sustituir, en este caso, este sintagma preposicional por un adjetivo, en los anteriores por un sustantivo. De la colmena es un sustantivo que está adjetivado por la preposición de, que es un transpositor de tipo 2. Vamos a ver ahora la adverbialización. Cómo pueden aparecer sustantivos o adjetivos funcionando como adverbios, siempre también con una preposición. Vamos a ver varios ejemplos. Llegaremos a un acuerdo. En esta oración tenemos un núcleo oracional, que es llegaremos, con un sujeto gramatical de primera persona y plural, del que depende un complemento circunstancial, que es a un acuerdo. Un acuerdo es un sustantivo que aparece funcionando como complemento circunstancial. Podríamos decir llegaremos allí, que es un adverbio, lo podemos sustituir por un adverbio. Funciona como complemento circunstancial gracias al transpositor de tipo 3 o adverbializador o transcategorizador a, la preposición a. Vamos a ver otro ejemplo. Viviremos en una residencia. En esta oración también hay un núcleo oracional, que es el verbo viviremos, con un sujeto gramatical de primera persona y plural, del que depende un complemento circunstancial, que podemos sustituirlo por el adverbio allí. Este complemento circunstancial también es un sustantivo, una residencia. Residencia es un sustantivo que aparece funcionando como complemento circunstancial gracias a ese transpositor de tipo 3 o adverbializador en. Vamos a ver otro ejemplo más. El adverbio, aparte de como complemento circunstancial, puede funcionar como complemento de un adjetivo o de un adverbio. Vamos a ver esta oración copulativa. Una persona abierta de mente será más feliz. Aquí tenemos un núcleo oracional,
es esa palabra que no puede desaparecer, que además es un verbo y en este caso es un verbo copulativo, con un sujeto gramatical de tercera y singular del que dependen dos complementos. Uno de ellos es el sujeto léxico, que concuerda en persona y número con el sujeto gramatical, porque son correferentes, se refiere a lo mismo. Bien, en este sujeto léxico tenemos un núcleo, que es persona, del que dependen dos. Bueno, también tenemos el atributo, lo será, más feliz, que es un adjetivo, le dije que era una función neutra. Vamos a ver dentro de ese sujeto léxico. Aquí vamos a centrarnos en ese complemento de persona, que es el núcleo del sujeto léxico. Abierta de mente. Abierta de mente es un grupo adjetival, cuyo núcleo es abierta, que es un adjetivo, y de abierta depende el sintagma preposicional de mente. Mente es un sustantivo que aparece funcionando como si fuera un adverbio gracias al transpositor de tipo 3 de o al adverbializador de, porque abierta es un adjetivo y como complemento de un adjetivo solo aparece un adverbio. Por ejemplo, mentalmente abierta. Una persona mentalmente abierta será más feliz.